Nuestros cuerpos chocarán. Bajo el agua nadie lo Buen día, Salta, buen día, Jujuy, buen día, Andrea Lambrisca. Hola, Eli. Buen día, bienvenida a nuestra querida compañera Andrea Lambrisca. Merecido descanso ha tenido. El premio de ser una gran trabajadora hoy la tenemos aquí. ¿Cómo estás? Pero ¿Todo muy bien, feliz de Hace verte. un montón que no los Sí. veo. Y la gente te extrañó, ¿no? Ah, Bueno, aquí yo también. Gonzo, la verdad, se puso Sí. la 10, pero bueno, la gente pedía por Andrea aquí, ya está renovada con más energías que nunca. Para arrancar con todo. Ahora sí arrancó el Me año. encantaría, por ejemplo, que los televidentes me cuenten alguna de las noticias así que consideran como más importantes. Está buena. ¿Viste? Como para ir Sí. también un poco ambientándome Sí. con el espacio informativo. A ver qué estuvo pasando por Claro. acá, ¿sí? Así que le van contando ustedes, Andy, cuál es el tema así que más a ustedes le está preocupando, el que más le interesa, o el que deberíamos tratar así, Andy, ¿viste? Y ya empieza a entrar en clima y en contexto. ¿Ha pasado tanto? Sí, estuve leyendo algunas cosas, me estuve Sí. enterando de otras. Ujú. Ayer leí una polémica tuitera entre Ajá. el expresidente Alberto Fernández y el actual presidente Javier Milei, donde comparaban, por ejemplo, los precios de la carne. Mirá. Me preguntaba yo si Sí. ambos presidentes y expresidente en algún momento habrán ido al súper a comprar carne. ¿Vos crees que hacen las compras en el almacén? ¿No deberían no creo. estar más, no sé, más preocupados por las cosas que estén pasando que responderse en A ver, Twitter? por supuesto en que dedicar sí. tiempo en redes sociales, porque hay mucha gente del otro lado y aquí también que todos atravesamos una situación muy complicada, ¿no? Y sí, están peleando en Twitter. Peleando Increíble, en ¿no? Twitter, cantando en escenarios. En otro planeta. En Disney están. Completamente distinto. ¿Viste? Narnia. Como dicen los jóvenes hoy, en un cumple. Están en una, sí, Sí. están en un cumple. Están en un cumple. Y están pasando muchas cosas en nuestro país. Y una de las principales preocupaciones, leía, es que la gente se pueda llegar en algún momento a cansar de toda esta situación. Así que bueno, me gustaría que también se involucren en el debate y nos vayan contando Bueno, algunas otras ya cosas. saben, acá en el regreso de Andy, ya tenemos el teléfono abierto 3873077555. Hoy es un día de muchísima información. Vamos a estar cubriendo lo que pasa con la convocatoria a nivel nacional, movilización en reclamo por la nueva pretensión del gobierno nacional de atentar contra la discapacidad. Pero es una jornada particularmente que nos entristece porque nuevamente Salta atraviesa horas difíciles. Una mujer que fue agredida, en este caso su agresor, su expareja, intentó terminar con su vida. Su niño de 6 años es el que pide auxilio. Nos vamos a encontrar en el móvil con nuestro compañero Facu Creche, que está siguiendo todos los avances de este caso. Facu, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Bienvenido, Facu. Chicas, ¿cómo le va? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos acá en San Rafael, tal cual lo estabas adelantando, Eli. Ayer, en horas de lo que ya es la noche, nos llegó este comunicado de un intento de femicidio, donde un hombre con un objeto cortopunzante habría querido atentar contra la vida de una mujer. Nosotros estamos acá afuera en el domicilio. En este lugar sucedió las cosas hasta que uno de los hijos se dirige rápidamente al ver que su mamá estaba siendo atacada, se dirige rápidamente acá al sector de la vecina, donde esta vecina termina asistiendo a esta mujer que con haber sido atacada por este hombre, termina llamando a la policía y bueno, posteriormente llevándola al hospital, y ahí fue donde se activa todo este protocolo. Tremendo. A raíz de eso, la policía se acercó al lugar, quiso detenerlo a este hombre, pero este hombre empezó a darse la fuga. En un automóvil se escapaba de la policía termina interceptándolo, y este hombre, al ver que no tenía escapatoria, decide atentar contra su vida, intentando lastimarse, intentando quitarse la vida. Posteriormente la policía termina interviniéndolo, lo detiene, lo llevan al hospital, donde hoy en horas de la mañana nos dimos con la noticia de que termina falleciendo. Este hombre que intentó atacarla, que atacó a esta mujer con intentos de quizás arrebatarle la vida, ¿no? En una discusión que se dio, y él termina falleciendo. Si les parece, chicas, nosotros pudimos hablar con la vecina del domicilio, la cual fue testigo de todo esto. Es más, hasta mientras hacíamos la nota todavía veíamos manchones de sangre de esta mujer,
las heridas de esta mujer, así que qué mejor que nos dé el testimonio esta vecina que decía lo siguiente. A ver. Ella tenía problemas, esta es la segunda vez que me pedir, por favor, que llame a la policía, porque ellos siempre acuden así a mí, siempre me piden que llame cualquier cosa que pase. Y bueno, y el changuito queda muy mal, el changuito. Él era el primero que venía gritándome. ¿Cuántos años tiene él? 6 añitos. 6 añitos tiene, creo que va a primer grado el changuito, pero quedó muy mal él. ¿Qué vino a decirle? ¿Cómo vino a decirle? Llamala por mi mamá lloraba el pobrecito y justo venía ella así ensangrentada y bueno, y como les digo, fui a buscar el teléfono, hasta eso ya la habían llevado una señora amiga que de pasada estaba y la vio mal y la llevó en la moto a la salita. ¿Cómo la definiría la chica? Es una muy buena chica. Mi amiga, Su amiga. la vecina, es bien chura. Nada más que yo no soy de mucho dar, digamos. O sea, yo paso en mi casa, cuando viene o salgo afuera me saludaba, todo con todo respeto. De ahí no mucho, no soy de salir mucho a los vecinos, nada yo. Más paso en mi casa. Señora, ¿cómo le va? Buen día, ¿no? Disculpe que la molestemos. Bueno, ¿usted fue testigo de todo lo que sucedió? Sí, dejó sangre todo acá. Ella vino a pedir auxilio, que llame a la policía, que llame a la policía. Bueno, ya una chica le salvó, la chica la llevó en la moto, como sea, atrás de su espalda. Y bueno, llegó hasta la salita. Y gracias a ella se salvó al de la chica de la moto. Ellas fueron las que la llevaron al hospital. Chica, sí, a la salita. ¿Y usted lo conocía a este hombre? Sí, acá porque el año 2020 que me pasó parálisis, no se me olvida que ellos se vinieron en el año 2020. Yo tengo un parálisis facial, digamos, sí. De ese año que ellos estaban acá. Ella trabajaba afuera, en la Florida y San Martín, carrito de verdura, fruta. Y de ahí, bueno, gracias a Dios, ella siempre salía adelante trabajando. Es muy guapa la señora, muy guapa. ¿Y siempre fue en este contexto de violencia vivían? Cuando ella tenía problemas, 2 veces, esta era la segunda vez, digamos, que me hizo que le llame a la policía. Y como por ahí se marean los policías por el teléfono, así que hablaba uno, hablaban otro y así se confundían, pero sí vinieron rápido, estuvieron hasta noche tarde, del sitio, de esas cosas, han trabajado muchísima noche la gente. ¿Pero usted era de escuchar peleas como vecina? No he escuchado, yo ayer estaba viendo descansando, pero no escuché nada. ¿Pero en otros momentos? No, porque ella más pasaba trabajando, venía de noche casi con los... Facu, bueno, ahí te estamos viendo, Facu Kretze, nuestro compañero. Lograste este testimonio, ¿no? Una situación increíble. O sea, es un niño de 6 años el que sale corriendo a alertar a la vecina, ¿no? O sea, es increíble. ¿Qué más te pudo aportar, no? Angélica, que es el nombre de la vecina con la que hablaste. Bien, un poco tratar de conocerla a esta víctima. La vecina nos decía que ella era una persona muy trabajadora y que no tenía nada de relación con el hombre que posteriormente terminó falleciendo. Otros datos también que nos brindó la propia vecina fue de que ya fue la segunda vez que acuden a ella por un hecho similar, un hecho de violencia, pero que después no había escuchado ningún otro por ahí gritos. La verdad que es su casa, ustedes están viendo a mi espalda la casa de esta familia. Bueno, al costado donde está el árbol ya se encuentra la casa de la vecina, que no había tenido oportunidad de escuchar ningún pelea, ningún contexto de violencia, pero sí estos 2 hechos, tanto el de día de ayer, que lamentablemente es fatal, y en otra oportunidad también hubo este contexto de violencia, pero de que casi nunca estaban en la casa. Claro. Siempre se encontraban trabajando, así que esos fueron por ahí testimonios. Es tan cruel el relato y tan crudo de que mientras estábamos haciendo la nota, teníamos manchones de sangre en la propia casa de la vecina. Tremendo. Bueno, Fácula, la verdad que es un caso que por estas horas nos vuelve a conmocionar, ¿no? Otra vez un hecho de violencia de género, este intento de femicidio.
y el agresor, ¿no? Que termina lesionándose, y vos bien lo aportabas, la confirmación de su deceso en horas de la madrugada. Exacto, tal cual. Después de estas heridas, la policía lo reprimió, lo llevaron al hospital para intentar curarlas y lamentablemente este hombre en la madrugada termina perdiendo la vida. Tremendo, Facu, la verdad te agradecemos muchísimo todo el trabajo, estás desde anoche cubriendo con gran profesionalismo, ¿no? Y llevando, bueno, la actualización de este caso. Gracias, Facu. Gracias, chicas, buen día. Tremendo. Y nuevamente, ¿no? Volvemos a hablar de la violencia de género, ¿no? En el medio que se está intentando discutir o plantear acerca de un proyecto que habla sobre denuncia falsa. Y nuevamente acá estamos advirtiendo, ¿no? Es decir, la violencia de género existe, se dan los alertas, se pide auxilio. Y en este caso una mujer que, como lo cuenta el relato, el testimonio de esta mujer, una mujer que se dedicaba a trabajar. Se dedicaba a trabajar, vendedora por lo que entendemos, vendedora ambulante, Florida San Martín, madre de estos dos pequeños. Que es una criatura de 6 años la que termina yendo a pedir auxilio a una vecina. El dolor, y él también víctima de esa violencia, porque él vio cómo le agredían a su mamá. Y él con sus 6 añitos y una reacción increíble sale a pedir auxilio, ¿no? Entonces son estas cosas las que realmente hay que indignarse, hay que seguir levantando la voz, hay que pedir que se refuercen, que se mejoren, todo lo que tenga que ver para la prevención y la protección de las mujeres. Bueno, Eli, vamos a dar continuidad, por supuesto, a este caso que se va a ir actualizando en lo que resta de la mañana, pero ahora tenemos que cambiar de tema y hablar de una situación que preocupa muchísimo, sobre todo al sector de la discapacidad, que ya viene desde hace un tiempo, sí, esta gran preocupación y este recorte también a un sector muy vulnerable, con distintas movilizaciones, con distintos pedidos al gobierno nacional, con leyes que se trataron en el medio, pidiendo también de alguna manera este recorte por parte del gobierno a el sector de la discapacidad. Hoy hay una convocatoria a nivel nacional, Salta no va a ser la excepción. A las 11 están convocados todas estas áreas de discapacidad a marchar, a pedir justamente por un presupuesto más justo para el sector de discapacidad. Un reclamo que nos convoca y nos debiera convocar absolutamente a todos como comunidad, a las personas con discapacidad, a los prestadores de servicio de discapacidad que enfrentan también una situación muy compleja y la venimos retratando. Por eso tenemos a nuestra próxima invitada y le agradecemos, se ha hecho un tiempito para compartir con nosotras, María Elena Arce, es directora de la Fundación Anidar y parte, ¿no? Obviamente también del colectivo de prestadores de servicio de discapacidad. María Elena, el gusto de tenerte aquí. Bienvenida. Un gusto de estar con ustedes, gracias. Muchas gracias. Bueno, jornada más que importante, porque no solo Salta, sino en todo el país. ¿Qué los lleva a movilizarse en el día de hoy? Sí, es una convocatoria que hace el Foro, que es la institución que nuclea a todas las instituciones, a todas las cámaras, a las familias. Podríamos hablar de un colectivo de la discapacidad, donde estamos incluidos transportistas, instituciones, prestadores independientes, las familias, las personas con discapacidad en sí. ¿Qué nos lleva a esto? Creo que un poco para comentar al televidente, hacer una introducción de que Argentina adhiere a la convención hace más de 20 años, la Convención sobre Derechos que tienen las personas con discapacidad. A partir de adherir a esta convención, hay un montón de tratados que hablan sobre esto. Entonces Argentina lo toma como derechos humanos a los derechos de las personas con discapacidad, por lo tanto tiene rango constitucional. Esto de por sí ya nos da a entender de que el Estado debe garantizar todo lo necesario para que las personas puedan acceder a tener una mejor calidad de vida en todos los ámbitos. Es decir, tiene que sortear, o sea, arbitrar todos los medios para sortear todas las barreras que puedan tener las personas. ¿Y está cumpliendo con eso la Nación? Y justamente por eso nos movilizamos y por eso hacía esta introducción,
porque a partir de la que adhieren a la convención también sacan leyes como la 24901. Nosotros vemos de un tiempo esta parte siempre fue una lucha, el tema de los derechos en discapacidad, que pasan a ser derechos humanos, y también es un compromiso que deberíamos tener el Estado en general, o sea, todos los ciudadanos de la Argentina. Sí. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Vemos con mucha preocupación que se va deteriorando más el sistema y se va atropellando estos derechos. Tal es así que ustedes tomaron conocimiento que el año pasado, en septiembre, la Cámara de Senadores y Diputados apoya la ley de emergencia, dictamina la ley de emergencia en discapacidad. Sí, que es una ley que venía un poco, ¿no?, a mejorar justamente los nomencladores, las prestaciones, pero que también fue, en este caso, también judicializada y peleada por el Gobierno Nacional, que no quiso acatarla, ¿no? Fue vetada. Todos ustedes que han seguido el tema, fue 2 veces vetada en la Cámara, 2 veces vetada en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, hasta intervino judicialmente el juez de Campana y sacó un dictamen donde obligaba al Estado, al Ejecutivo, a cumplir con la ley de emergencia, que dicho sea de paso, hasta ahora no la cumple, o cumple en una mínima medida de ir haciendo unos ajustes arancelarios, conforme ellos dicen que es conforme al costo de la vida, pero no es así, ¿sí? ¿Y cuánto es ese costo de la vida para ellos? No, el último aumento que fue la semana pasada, creo que el viernes, es de 3.1 o 3.4, pero este no es el tema que solamente es los aranceles, y esto es lo que queremos crear conciencia. Se trata de un montón de derechos vulnerados, y lo que es aún más grave es de que el viernes justamente presentaron un nuevo proyecto, y esto es lo que nos lleva más a movilizarnos. El proyecto titula que contra la ley del fraude de pensiones, y ya de por sí la palabra fraude te da la idea de que es algo delictivo, ¿verdad? Y esto no es así, porque... O sea, en tu visión, ¿no, María Elena? Es decir, bueno, se ha dado muchas discusiones. Se ha puesto el tema varias veces sobre lo que es la agenda. Impedimentos para que esto avance. ¿Cómo entendés o cómo crees que ve, ¿no?, en este caso el Gobierno Nacional, a la discapacidad? Y hablo de las personas con discapacidad y hablo particularmente a los prestadores. ¿Ustedes realmente son protagonistas de este fraude del que hoy el Gobierno denuncia? De ninguna manera, es el Estado el que... o sea, las leyes que acabo de mencionar anteriormente son las que promueven un control del Estado. O sea, las instituciones, los prestadores no otorgamos subsidios, nosotros prestamos servicios. Es decir, que hay todo un engranaje que el Estado desde siempre debió proporcionar y desde siempre debió auditar para que estas cuestiones de fraude, que sigue aludiendo después de 2 años y medio, después de haber, o sea, ustedes saben, el público debe saber, de que se han suspendido pensiones arbitrariamente, se han dado de baja arbitrariamente muchas pensiones sin hacer una auditoría a conciencia, lo que ha llevado a judicializar el tema. Es decir, que parece que para que lo que es constitucionalmente adaptado por Argentina como derechos humanos en discapacidad, parecen o que no conocen la ley, no conocen esto que a la que Argentina adhirió, porque realmente es un atropello lo que está pasando. No es solo una cuestión de aranceles, es una cuestión de pensiones, es una cuestión del ente financiador. O sea, esta última borrador de ley que se trataría esta semana quizás en la Cámara, tiene varios puntos que en realidad desconoce lo que ya está normado y reglado por estas leyes que yo mencionaba. ¿Realmente hay un desconocimiento? Y aparentemente... ahí te refuerzo, ¿no? Es desconocimiento, es algo premeditado, es muy costoso atender la salud y en este caso a los discapacitados. Para nada, no es costoso, ya se han presentado las organizaciones, han presentado un estudio de costo que es nada comparado a todo lo que es el presupuesto nacional, lo que es discapacidad, ¿sí? O sea, no es costoso. No sé qué, creo que tiene que ver mucho con el concepto que tienen del ser humano, el concepto que tienen de humanidad, el concepto que tienen de derechos, de verdad, de derechos básicos de las personas. O sea, no es ningún favor que le hace el Estado al dar esto acompañamiento, subsidios o ayuda, para nada.
es simplemente cumple con su función. Claro. Y entendemos que quiere quizás deshacerse de esta función, porque es reiteradamente la forma en que se está atacando a la discapacidad. Hoy, actualmente, ¿dónde está parado el sector de la discapacidad y qué se puede proyectar a futuro? Y en estos momentos mucha incertidumbre, porque te comento de que la manifestación, te decía, uno de los puntos son los pagos a los prestadores. Los pagos de los prestadores están suspendidos. ¿Hace cuánto, perdón? Desde octubre en algunos casos del 2025. O sea, en nuestro caso, el caso de Anidar, desde octubre del 2025 que Nación retiene pagos de Incluir Salud, de PAMI, PNC, y vemos también que se van resintiendo otras obras sociales también por estas mismas de financiamiento como IOFA, Boreal y otras, que donde los papás hacen recursos de amparos, salen los recursos de amparo porque corresponde conforme a la ley, no es ningún invento, y no se cumple. Increíblemente hay recursos de amparo que se han presentado por muchas obras sociales que no se están cumpliendo, no se da respuesta a la justicia, y bueno, y como muestra tenemos que el mismo Estado Nacional, que el mismo Ejecutivo desentienden las órdenes judiciales al respecto de Pero de concretamente, esto. María, a ver, en mi caso es tuyo, de Anidar, desde octubre del año pasado, ¿no? Sí. O sea, ya pasaron muchos meses. Así es. ¿Cómo hacen? Mientras tanto, ustedes como fundación, ¿pueden seguir prestando servicio? En realidad... Ustedes, por ejemplo, y entiendo que lo hacen con muchísima vocación, con muchísimo compromiso, ¿pero es posible seguir afrontando esto? En realidad es prácticamente imposible si no se cuenta con vocación. Ya no es solamente una cuestión de trabajo, es una cuestión de vocación, porque hay un eslogan que las instituciones a nivel nacional hemos adoptado que dice: no podemos parar, pero no podemos seguir. No podemos parar por el compromiso que hemos asumido, ¿sí? En nuestra profesión, es un compromiso moral, es un compromiso humano que hemos asumido, pero nos vemos obligados a parar, porque realmente, como usted bien decía, ¿cómo se financia? Todos somos trabajadores, o sea, años especializándonos en determinada formación para brindar los servicios, porque las instituciones somos habilitadas, categorizadas, auditadas para poder brindar estos servicios a todas las obras sociales, ¿sí? Entonces, hay un desfinanciamiento muy serio, hay muchas instituciones a lo largo del país que han cerrado, hay otras que están cerrando inclusive en nuestra provincia, varias instituciones se nos debe, y ¿cómo hacemos? Una de las preguntas que hice, pedimos préstamos, o sea, en nuestro caso ya llevamos 2 préstamos solicitados que la estamos pagando y ya no hay más. No, ya no podemos seguir pidiendo préstamos. Claro. ¿Y ese préstamo que es para pagar ustedes, para sostener la institución? Para sueldo, alquileres, luz, gas, servicios, sueldo. ¿Va a llegar un momento muy complejo, María Elena? Estamos en un momento muy complejo. Estamos en un complejo donde podemos hablar efectivamente y categóricamente que lo que veníamos anunciando cuando hablábamos de la ley de emergencia, la palabra te lo dice, me parece que no se entiende a nivel ejecutivo. Emergencia significa de inmediato, urgente, ¿verdad? Y bueno, la ley de emergencia no está implementada, no se cumple, entonces, ¿qué nos está llevando? Al colapso. Y lo que es más triste, hay hogares, en nuestro caso, nosotros no tenemos hogar, tenemos otro servicio, pero los hogares, hablaba con la directora de Divino Niño, con Karina, y me decía, no tenemos ensure necesario para los chicos, porque son chicos con muy bajas defensas, chicos múltiples impedidos, en la mayoría de los casos neuromotormente impedidos, es decir, que están en la mayoría en silla de ruedas, ni siquiera comen, si no es con ayuda, están con sonda. Entonces, me decía justamente ayer, la farmacia ya me cerró la cuenta, o sea, ya no puedo seguir pidiendo medicamentos, no puedo seguir pidiendo. Entonces, en algunos casos dentro de los mismos prestadores, la situación es extremadamente difícil y complicada. ¿Y algún legislador nacional se acercó a hablar con ustedes? Sí, o sea, si ustedes son memoriosos, hace una semana y media el mismo gobernador anunció que por gestiones del doctor Viela y del mismo,
se iban a generar los pagos. Lamentablemente ellos hicieron la gestión, estuvieron comunicándose con las instituciones, están trabajando en eso, pero el Ejecutivo, el doctor Vilche, Economía, le promete que sí, en estos días van a salir los pagos, nos vamos a poner al día, pero no salen. O sea, es muy perverso lo que hacen, porque sacan pagos a nivel nación, pero de las, no sé, 7.000 instituciones que somos a lo largo del país, sacan a 10, por decirte, una semana, a 15 la otra. Entonces, ¿qué es lo que manifiesta el Estado? Como nosotros estamos en una red federal, sabemos más o menos si salen los pagos y a cuántos les salen los pagos. Y realmente es muy perverso, porque ellos anuncian que se está pagando, pero se paga menos de, no sé, del 1% semanalmente de lo que es la totalidad de prestadores. Y después volver a esperar. Y otra vez hay que esperar, así estamos llegando ya a fin de mes. En nuestro caso, nosotros estamos debiendo sueldo de febrero, marzo, y ya nos cargamos a abril. Las personas van renunciando, obviamente, porque es una fuente de trabajo, de ingreso, y al no tenerlo uno tiene que ver otras cuestiones. Y bueno, esto no es arbitrario, esta política que está llevando el Estado. Su intención claramente es ver que el modelo que existía hace más de 20 años, el modelo asistencial, médico asistencial, que era que las familias se hacían cargo y los chicos, lo que no pueden hacerse cargo porque no tienen un buen trabajo, buenos ingresos, no tienen obra social, se la arreglan. Entonces se quedan dentro de la casa y se la ven cómo se la arreglan. Mientras que lo que pueden acceder, ¿no es cierto?, a terapia y demás, lo hacen. Entonces, aquí vemos que el quiebre total de la convención, y realmente es como decir, ya me retiro de la convención, ya todas estas cosas no son para la Argentina. María Elena, una última pregunta que te hago, ¿no? ¿Qué sentís? Vos en tu caso llevas con Anidar, trabajando en Anidar hace muchos años, ¿no? Cuando, por ejemplo, el presidente o algunos funcionarios o algunos legisladores, algunos streamers, ahora influencers, para desnotar, ¿no?, para pelear con el contrincante, usan la discapacidad y términos referidos a la discapacidad como insulto. ¿Qué te genera vos eso? No, impotencia y debo decir bronca también. En Anidar, o sea, en lo personal, yo trabajo hace un poco más de 30 años en discapacidad. He visto la evolución y estoy viendo ahora la involución, o sea, de pasar de un derecho, como le decía, de una asistencia médico-asistencial a las personas con discapacidad, pasamos a un modelo social, y ahora es como estamos involucionando de nuevo al modelo asistencial médico, o sea, y solamente tenemos que dar lectura a los indicios. La ANDIS, que era la Agencia Nacional de Discapacidad, desaparece, se disuelve, y ¿quién lo absorbe? El Ministerio de Salud. Ahora es una secretaría que forma parte del Ministerio de Salud, lo que va a atender todo lo que tiene con discapacidad. ¿Qué es el Ministerio de Salud? Un modelo médico. ¿Sí? Entonces pasamos del modelo de derechos humanos y social a un modelo médico, y en esto retrocedemos un montón de años. Y es muy triste que algunos políticos usen la discapacidad y luego la descarten. Eso es tristísimo. Entonces yo llamo a la comunidad a sumarse a esta manifestación. Ya es una cuestión, ya no es una cuestión solamente de trabajo de los prestadores, es una cuestión de derechos. Tenemos muy en claro que si defendemos los derechos de las personas con discapacidad y hacemos conciencia de lo que implica esto, pues también podemos estar tranquilos con nuestra vocación y nuestro trabajo, que es brindar los servicios a estas personas. Que no es la primera vez que realizan una marcha en Salta y a nivel país. ¿Y se sienten escuchados? ¿Cuáles creen que son los resultados? Hay algunos legisladores que sí prestan atención. Ahora a las 11 de la mañana en la legislatura vamos a acercar un petitorio a todos los senadores y diputados, porque sabemos que esta ley que le decía, la ley qué feo que suena la palabra, que me lo olvido, esta ley nueva que quiere implementar el Estado del fraude de las pensiones, queremos que sean memoriosos, que recuerden que por una mayoría abrumadora se promulgó la ley de emergencia, recordarle que en su momento estuvieron de acuerdo, entonces no pueden tener una contradicción ahora de votar
una ley que contradice lo que ya votaron. Tal Pero cual. bueno, como entendemos que estas son cuestiones políticas a veces y por ahí ya están en las elecciones o vísperas de elecciones, entonces estas cuestiones pueden pasar, así que estamos acercando una ayuda a memoria a los legisladores para que recuerden en qué consta la ley de emergencia, ¿no? En discapacidad. Entonces, hoy a las 11 es la convocatoria. Hoy a las 11 en la plaza frente a la legislatura, Sí. la plaza Güemes, y esperamos que todas las personas que sean sensibles, aunque no tengan familiares o conocidos en discapacidad, entiendan que es una cuestión de derechos humanos y es una cuestión social. Gracias, María Elena. No, Ha sido muchas muy gracias a amable. usted. Muchas gracias. Muchas gracias. María Elena Arce está al frente, ¿no?, de lo que es la Fundación Anidar, una fundación con más de 30 años de servicio, planteando lo que viven, no solamente esa fundación, sino todo el resto de instituciones, fundaciones, asociaciones, de personas, de mujeres y hombres profesionales y quienes dedican su vida a mejorar la calidad de vida de otras personas, que son las personas con discapacidad. Una situación, lo he planteado, por demás compleja, que ha tenido sus idas y vueltas, discusiones, y por eso le preguntábamos, ¿no? Es decir, ¿es costoso esto? ¿Es realmente una cuestión de dinero? No, más bien tiene que ver con una cuestión de prioridades. Claro. ¿A qué cuestiones atender, no? Mientras, claro, hay un festival en donde a funcionarios se le dan créditos hipotecarios, que en tu vida te va a pasar que tengas un crédito hipotecario así, se desfinancia justamente y se quitan las prestaciones a este sector que por derecho les corresponde tener, ¿no? Justamente todo este tipo de recursos y prestaciones garantizadas. Una cuestión, bueno, que hace al día a día del Estado, y por eso es que hoy convocan a una movilización a partir de las 11 de la mañana, entonces, frente a la legislatura, para no olvidar, para seguir pidiendo, para seguir insistiendo frente a una problemática que debe involucrarnos a todos, más allá si tenemos o no un familiar, un conocido, alguien que trabaje o que tenga algún tipo de discapacidad, bueno, debería preocuparnos a todos lo que está sucediendo con este sector. A partir de las 11 de la mañana, ¿no? El escenario va a ser ahí la plaza frente a la legislatura provincial. Legislatura provincial que ayer también, ¿no? Fue justamente protagonista de lo que ha sido la jornada, porque se dio una nueva convocatoria. Una sesión que estuvo marcada por el debate, por las discusiones, donde se han tratado también diferentes iniciativas, donde discapacidad fue también uno de los temas que se planteó. También se trató, por ejemplo, lo que pasa con una reforma que tiene que ver con el sistema electoral. De eso también vamos a hablar, pero principalmente uno de los puntos que también ha tenido mucha centralidad ha sido una situación que se repite, los trapitos. Exactamente, algo que veníamos hablando, que surgió como también una iniciativa del intendente Emiliano Durán de llevarlo directamente a la Cámara de Senadores, donde obtuvo la media sanción y ayer tuvo tratamiento en la Cámara de Diputados. Por eso está aquí con nosotros y le agradecemos la posibilidad de estar aquí, aquí en el estudio a la diputada provincial, la doctora Socorro Villamayor. ¿Cómo le va, diputada? Buen día, bienvenida. Bienvenida. Muchas gracias, chicas. Gracias a usted. Qué bueno estar acá. Qué bueno, Qué bueno que se haya podido transmitan, hacer qué bueno que un transmitan tiempito. estos temas que hacen a lo cotidiano, como el tema de los trapitos, honestamente. Una situación que no es menor, diputada, ¿no? Acá nosotros hemos sido testigos, muchos mensajes daban cuenta de experiencia de personas que iban a determinado lugar, de repente aparecían estas personas con actitudes extorsivas y agresivas, ¿no? Es decir, bueno, ahora se plantea esta iniciativa. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que...? Mira, primero permíteme decir que esto es algo que, bien lo decías vos, viene el intendente Emiliano Durán hace tiempo ya insistiendo, porque es competencia de los municipios determinar respecto al estacionamiento público. Y allí es donde el intendente, en la administración del municipio, particularmente en Capital, que es donde a él le corresponde a Emiliano Durán, observa esta situación muy compleja que se da por la ocupación por personas que de manera indebida hacen cobros, pero hacen cobros desde exigencia, de extorsión, desde malos modos. Y la gente muchas veces desconoce si efectivamente esa persona es autorizada por la municipalidad como permisionario, que es la figura legal que existe, o si es un ocupa o un usurpador de ese lugar y un ejercicio ilegal de una actividad. Pero así todas las personas, dudando o no dudando,
muchas veces pagan por temor a la amenaza que reciben. Entonces, esto es un tema que no ocupa solamente al municipio capital, sino que es un problema de la provincia. De hecho, bien lo decías vos, esto es una iniciativa que la presenta verbalmente, si se quiere, el intendente se ocupa de eso y llega a la Cámara de Senadores y luego se analiza en revisión en la Cámara de Diputados. Yo soy autora de uno de los proyectos que también se mixturaron, es decir, que la problemática está en cabeza de senadores, de diputados, del intendente, y también, digo senadores y diputados porque es un tema que abarca a la provincia, no es un tema solo de capital. Y entonces allí donde cae la legislatura, escuchando la propuesta del intendente, y toma este tema para que busquemos la manera de lograr, en primer lugar, ordenar respecto de aquellas personas que verdaderamente están autorizadas a hacer utilización del espacio público en el cobro. Es decir, así como el ciudadano tiene la posibilidad de en determinados lugares, manteniendo un orden de la ciudad, hay lugares habilitados y otros que no. La persona puede ir a lugares habilitados y hacer uso del espacio público y debe pagar en las que tiene permisionarios a esa persona designada por autoridad administrativa. Debe saber esa persona que la persona que le está cobrando es autorizada. La persona que está cobrando también debe estar protegida. ¿Y cómo la proteges? Con una autorización en tiempo y forma, que la persona cuando esté ejerciendo esta actividad tenga la manera de comprobar que desde la municipalidad de cualquier lugar de la provincia le dieron esa autorización y está facultada a ese fin. Entonces, primero protegemos al permisionario, le damos garantías al usuario de que quien le cobra corresponde, y en caso de no ser así, la persona que está en el vehículo puede informar a una plataforma que hay una persona que de manera indebida está ocupando. Y esto hace a la, te diría, al auxilio o a la cooperación también del ciudadano frente o con, digamos, en los municipios. Porque vos al tener una plataforma en la cual puedas verificar que la persona que te cobra es la persona que efectivamente está autorizada, vos seguís tranquilo. Ahora, cuando descubrís que no podés anunciar que esta persona es tal, ir a la policía, e incluso el propio permisionario autorizado, que puede ser dudado, puede avisar a la policía que el usuario del espacio público, es decir, el conductor, no quiere pagar y está en infracción. Entonces, es una cuestión de orden social y que nos va a ayudar, en cierta forma, a por lo menos empezar a combatir con esta idea de los trapitos que ha proliferado, repito, a nivel provincial. Se ha replicado en todos lados. Y particularmente, ¿no? Ahora, con estas iniciativas, con este debate, ¿qué va a pasar con aquellas personas, ¿no? que pretendan realizar esta actividad que, como usted bien lo planteaba, no está permitida? ¿En qué consiste, ¿no? particularmente esta modificación? Nosotros, como potestad, digamos, de legisladores provinciales, no podemos crear delitos, ¿sí? Eso es competencia del Congreso de la Nación. Lo que puede un legislador provincial es establecer contravenciones, que son también, digamos, sanciones, pero de carácter administrativo. Estas sanciones a las cuales estamos habilitados por Constitución permiten desde el arresto, la multa económica o sustitutos como son, por ejemplo, tareas comunitarias, participar de determinadas actividades que son de beneficencia social, es decir, cuestiones que se van determinando como supletorias al arresto o a la multa. Pero lo principal en este caso particular es que, veía recién que ustedes habían anunciado, hasta 360.000 es lo que podrá pagar aquella persona que está infringiendo la ley. Es decir, aquel trapito ocupa de un espacio y que indebidamente está cobrando, hasta 300.000 pesos deberá pagar como multa por esa acción indebida. Y si no, eso corresponde a 50 días multa, ese monto que estoy hablando, y si no, son 50 días arresto. Es decir, será arrestado, será multado, o en su defecto, dada la circunstancia, podrá eventualmente la autoridad administrativa, al aplicar la sanción, determinar estos sustitutos que le planteamos, ¿sí? Según el caso particular. Pero eso ya es potestad de en el juez de garantía, que es quien determina la aplicabilidad, digamos, quien dicta sentencia respecto a las contravenciones. ¿Y en caso Son ellos de los encargados. ¿Reincidentes estos trapitos? Muy buena pregunta. Tendrán 1/3 más de la sanción. ¿Y se va a crear también un registro? Perdón, y se agrava, no tanto no solo por la reincidencia, sino cuando esta actividad ilegal se realice
en parques públicos. Vos fíjate que es donde más proliferan en las vueltas de las plazas. Exactamente. El lugar donde la o en familia eventos públicos. O espectáculos públicos. Sí, en sí, esas sí. dos situaciones se agrava a 1/3 la multa de 360.000 más 1/3 sería. ¿Y se va a crear algún tipo de registro? Se va a crear, ¿no? Se va a crear un registro que va a ser una intercomunicación de las municipalidades con un registro provincial. Respecto a eso, había opiniones de algunos legisladores que planteaban cómo un registro provincial iba a controlar lo municipal, pero está totalmente diluida cualquier tipo de duda. ¿Por qué? Porque las municipalidades son las que van a generar sus registros, que ya lo tienen, pero lo tendrán en base de las categorías o de la forma que establecieron ellos. Nosotros pedimos un modelo uniforme en donde coordinadamente el municipio carga la cantidad de permisionarios habilitados y por plataforma virtual inmediatamente se constata en un registro provincial. Porque, perdón, ¿no? Porque, por ejemplo, se hace un gran festival del tamal en una localidad, del Valle. Asisten personas de cualquier parte de la provincia. Y esa persona, porque por lo general el lugareño conoce qué cuadras sí, qué cuadras no, quién es el autorizado y quién es la mujer o el señor que está siempre en determinado lugar. El que viene de afuera no. Entonces también exige la norma que tengan identificación. Ya sea lo que determine la municipalidad, en eso no invadimos, digamos. En ningún momento, pero en eso no nos entrometemos. Tiene que tener un chaleco identificatorio o lo que la municipalidad considere, pero por sobre todo una identificación con datos precisos de la persona. ¿Esto solo va a regir para los trapitos que hacen este cobro indebido en una actividad ilegal o también para los limpiavidrios? En este caso particular es para el que simula ser un permisionario en la ocupación del espacio público. A eso se refiere puntualmente la normativa. ¿Esto también se hace mediante denuncias de los usuarios? Exactamente, ahí es donde yo hablaba de la cooperación. Es muy bueno, también incluye la difusión por medios de que va a implementar este sistema y la posibilidad de que la gente aprenda a denunciar en caso que existe o detecta determinada persona. Sabemos que esa colaboración sirve y son cuestiones de, digamos, maduración social, donde uno va aprendiendo y colaborando y eso ayuda. Socorro, diputada, la queremos aprovechar, ¿no? Porque para nosotros es realmente bueno, ¿no? Poderla tener aquí en el estudio, tener este ida y vuelta, ¿no? Poder aprovechar. Ayer ha sido una sesión marcada por muchos debates, ¿no? Que se han planteado. Y uno de los temas principalmente tenía que ver con esta modificación al sistema electoral. Para que nos cuente un poco, ¿no? Porque también en qué consiste, porque veíamos de repente movilización también afuera, discusiones adentro también. ¿En qué consiste? ¿En qué cambia? ¿Qué va a pasar ahora en Salta a través de esta modificación? Quiero decir que la movilización afuera era un grupo de personas que se había dividido unos tantos afuera, unos tantos adentro y que pertenecían a la Libertad Avanza. Que bajo un eslogan falso planteaban no a la ley de lema. ¿No? Lo quiero decir porque nosotros hemos aprobado... Eso es falso. Eso es falso. Cualquiera que tenga la voluntad o el interés o la responsabilidad como legislador de leer lo que fue la ley de lema en el año 95 o lo que es hoy una ley muy compleja y avasallante del sistema republicano como es la ley de Infram, verá que lo que se aprobó ayer no tiene absolutamente nada que ver con esto. Entonces, partamos de ahí, la manifestación fue una manifestación falaz, donde pusieron un eslogan que no corresponde. En base a eso hicieron ellos una campaña de desprestigio, digo ellos, la Libertad Avanza. El resto de los diputados hemos trabajado hace tiempo, venimos trabajando, en una reforma electoral. Una reforma electoral que lo que busca es suplir y darle facilidad, primero, buscar la manera de ordenar la normativa después que, suprimidas las PASO, que son las primeras elecciones que hace el ciudadano, tanto a nivel provincial como nacional, que se llama primaria abierta, simultánea y obligatoria, que es la que vamos, votamos, y que es como una gran encuesta, porque en eso se convirtió, por eso se suspendieron, se suprimieron definitivamente, y luego tenemos la general. Y que ahora el gobierno nacional también la va a suspender. Y que el gobierno nacional la va a suspender también, porque son digamos, instancias que se dan en el devenir de la sociedad, en el devenir electoral, pero que el tiempo las va a veces o perfeccionando o a veces van quedando caducas, como en este caso. De hecho, Salta ya advirtió hace rato que la PASO lo único que hace es molestar al vecino. Porque si cualquiera le pregunta al vecino, y ustedes que están a través de las pantallas, le dicen, ¿les gusta ir a votar a veces hasta 5 veces al año? Y el vecino te dice, basta. No quiere saber nada. Además, cuando los propios representantes políticos, como los libertarios ayer,
nos hacen quedar como que todos fuéramos personas de mala fe. Entonces la gente se desgasta más, la gente va a votar con menos credibilidad. O sea, es como que desde adentro muchos provocan la propia destrucción de aquello que en definitiva usufructúan, ¿no? Porque los libertarios están sentados ahí, ayer manifestaron, queremos destrozar el Estado, porque ustedes son el Estado, pero ellos estaban sentados ahí con una barra brava que cuando les pedimos silencio dijeron son nuestros empleados, son nuestros asesores, son 9 diputados, habían 12 personas gritando adentro del recinto. Es decir, yo digo esto para que se entienda cuál era el desorden, porque vos empezaste diciendo hubo también algún ruido y alboroto se escuchaba. Era eso, era una barrita brava que llevaron al mejor estilo de los K que tanto critica. Pero dicho eso, vamos a lo que le importa al vecino. El proyecto de ayer busca que el vecino no vote tantas veces, que el día que vaya elija las candidaturas provinciales, que el día que vaya elija las candidaturas nacionales, lo está por determinar ahora el propio presidente. Por una parte. Por otra parte, como había que remediar la legislación ya, como dije, que quedó vetusta o inusual, se busca utilizar un sistema que ya ha mostrado en Salta que tiene buen sistema, que es el frente y la conformación de frentes al momento de elegir. Es decir, se propone un proyecto político, un lineamiento político, una plataforma, y adhieren distintos partidos políticos a eso. ¿Por qué? Porque es importante que haya homogeneidad, ¿sí? En las propuestas. Entonces, habrá un frente con determinada política o determinada mirada de gobierno, habrá otro frente, y eso es lo que ya se dio en el año 2019, en el año 2023, y ha dado buenos resultados, representa la voluntad popular, no hay vulneración de lo que vos decidas, de lo que ella vote, es decir, es transparente. Y eso se plasmó en el papel, en la norma. Ahora, ¿qué es lo positivo? Que se lo plasme en la norma, ¿por qué? Porque cualquiera dirá, si ya estaba, ¿por qué lo haces? Primero, porque antes había paso y nosotros todos los años, nosotros legisladores, teníamos que suspenderlas para que el votante no vaya tanto. A la vez, cuando se conformaban frentes, los conformaban con decisiones de los propios frentes. Ellos decían cuántas listas iban a integrar, cómo podían sumarse los votos, cuántos candidatos a las distintas... fuerzas políticas. Perdón, a los distintos cargos podían haber, es decir, cuántos gobernadores, cuántos... Nosotros hemos reducido para que la oferta electoral sea prolija, porque a cualquiera que le preguntemos, cuando uno va a votar, y hoy con el voto electrónico que nos da un pantallazo, ¿cuántas pantallas tenés que pasar para llegar al candidato que querés? Y las veces que se te complica por la proliferación de candidatos, y yo digo, si hay 36 partidos, no hay 36 ideas políticas. Tenemos que buscar lo que ya se viene dando, que son proyectos y programas de gobierno. La gente apuntará, me gusta más de derecha, más de izquierda, más liberal, más respetuoso, más avasallador. Y con tantas listas, ¿cómo se va a hacer con el...? Y habilita también, perdóname, quiero decir esto, y habilita también la participación de partidos minoritarios. Porque el sistema anterior donde había la primaria lo que hacía era eliminar al partido que de menor cuantía que no lograba el piso. Claro. Es decir, un total del 5% de la cantidad de los votados. Quedaba fuera. Bueno, ahora puede ir hasta el final. En la elección general puede participar. Como eso, varios otros aspectos que representan la voluntad popular, que no afectan. Se mantiene el sistema DONT, que es el sistema de cómo se reparten las distintas bancas. En definitiva, es una ley que viene a dar claridad, transparencia, una oferta electoral prolija, mayor participación a los partidos menores, incorpore el narcotest. Nosotros ya tenemos ficha limpia, que ahora recién Nación está. Es una buena propuesta que ordena la elección. Lo que pasa es que nos propusieron la Libertad Avanza un aspecto totalmente distante. Nosotros planteamos un esquema de ordenamiento para que la gente vote con tranquilidad y transparencia y a la vez garanticemos que no tengan, ¿cómo se dice? Que puedan ser sometidos al narcotest para ver que no tienen toxicomanía, digamos. Examen toxicológico que puedan llegar a dar. Muchas gracias. Y ellos planteaban que cambiemos el sistema de votación. Claro. Es decir, estamos tratando de pera y nos terminan hablando de banana. O sea, planteaban que cambiemos la boleta única electrónica, que hasta hoy funciona bien en la provincia, por un sistema de boleta única. Fue la única propuesta. Después fue todo mentiras argumentativas que, como digo, embarran y ensucian. Vecino, quédese tranquilo que la ley electoral era necesaria. Eso es lo que yo quiero dejar Diputada, sentado. la última. ¿Cómo se plantea el financiamiento de los partidos políticos, teniendo en cuenta que la iniciativa del Gobierno Nacional es justamente
plantear esto, ¿no? El financiamiento a las próximas elecciones de los distintos partidos. Bueno, hoy es un problema muy serio el tema de los financiamientos de los partidos políticos. Esta conformación de frentes permite justamente que ante la imposibilidad que tienen los partidos políticos para su existencia como tales, ya que no va a haber financiación según ya se ha establecido, y convengamos que el gobierno nacional ha cortado a todo. Y yo lo tengo que decir así. El partido político necesita financiación porque es la manera en que subsisten los candidatos o que se presentan por constitución, es decir, por una manera legal establecida. Pero acá lo importante no es la plata tanto al partido político, porque existen normativas como esta que pueden suplir esta situación. El mayor problema es la plata que no llega, y disculpe el vecino con la cantaleta, al jubilado, al discapacitado que desde octubre del año pasado no recibe, al que utiliza el transporte público y que hoy está haciendo el esfuerzo de la provincia, un gran esfuerzo para no subirlo como en otros lugares, e incluso en capital no es tan caro como en el interior de la provincia. Es decir, hay unos problemas seriosísimos por por el cierre de fondos que corresponden a las provincias y el gobierno nacional no está brindando. Le agradecemos muchísimo, como siempre, la predisposición y el haber aceptado la invitación, sobre todo estar aquí en el estudio. Gracias, diputada. Gracias. Que tenga buena jornada. Gracias, chicas. La diputada provincial Socorro Villamayor, ¿no? Hablando acerca de lo que fue ayer la sesión de diputados, una sesión que estuvo marcada, obviamente, por el debate, que ha sido extensa, que en estos puntos, ¿no? Como repasábamos con ella, fue el tratamiento de lo que pasa con los trapitos, esto del tema electoral, que ha sido también tema que muchos nos preguntaban y que también se veían por redes sociales, contándonos en definitiva de qué se trata, ¿no? Y en qué consiste estas nuevas modificaciones. Vamos a ver cómo surge todo esto. 3873-077-555, ese es nuestro número para que se comuniquen con nosotros. Ahora vamos a ir a recorrer la ciudad. Y nos vamos a encontrar con una linda compañera, ¿no? Con Vicky Álvarez, que también con Nachito. ¿En dónde estás, Vicky? Buen día. Hola, Vicky. Oh, hola, buen día, chicas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Dónde estás hoy? Estamos acá en el Centro Cívico Municipal porque se viene lo que es el reciclatón. Es hoy, pero tiene algo clave, es de papel. Estamos con Ramiro Ragno, él nos va a contar un poquito de todo lo que va a ocurrir hasta las 4 de la tarde acá en Avenida Paraguay 1240. ¿Cómo estás? Buen día, muchas gracias por cubrir acá. Sí, el primer operativo le pusimos reciclatón de papel, porque sentimos que muchas escuelas, universidades, empresas y sobre todo organismos públicos como nosotros mismos en la municipalidad tenemos muchos papeles expedientes de viejos que ya cumplieron su ciclo administrativo, ya le podemos dar de baja y a veces ocupa mucho lugar, a veces no nos animamos a liberarnos de esos papeles y invitamos a la comunidad en general que pueda venir aquí en la avenida Paraguay 1240 hasta las 4 de la tarde y la única condición es todo tipo de papel limpio y seco para que pueda ser reciclado. ¿Cuánto papel se espera reunir en esta jornada? Nosotros, eso es impredecible, pero sí sabemos que, lo bueno del papel para los recuperadores urbanos, por ejemplo, hoy para Fundación Ceosol, es que, el metro cúbico pesa varias toneladas, así que en ese sentido, capaz que 2 o 3 metros cúbicos seguramente recuperamos. ¿Y ustedes hacen lo que es la separación del papel? ¿Cómo se realiza? Nosotros, desde la municipalidad, estamos tratando de unir al vecino y a las empresas y nosotros mismos como organismo público, que somos generadores de residuos, con toda la cadena de reciclado. En este caso, participa Ceosol, en otro operativo involucramos a otras cooperativas de recuperadores, y el rol invisible y muy importante en este eslabón, que son los cartoneros y recuperadores urbanos, es que ellos llevan y empiezan a clasificar por color, y luego empiezan a separar los anillos, el anillado, el clips, los ganchos, que eso es la parte metálica, lo separan, a veces la gente lo entrega en bolsa o en folio, eso es plástico, lo separan, a veces entregan, por ejemplo, en libros o en biblioratos y las tapas es cartón, entonces también separan el cartón. Ese trabajo invisible, porque a la maquinaria que tritura el papel para luego hacer celulosa reciclada, no puede entrar piezas ni plásticas ni de metal, ni tampoco cartón, porque son distintos materiales. Así que ese trabajito invisible para nosotros es muy importante. Y creo que lo más valioso también de estos operativos como Reciclatón es que la ciudadanía, llámese también empresas o instituciones, hace contacto directo con estos actores colectivos del reciclado para que luego en la semana les entreguen en mano, limpio y seco, sin pasar por el relleno sanitario. Y eso también incluyo, porque estamos trabajando con las 3 cooperativas de relleno sanitario para que también puedan tener, digamos,
generadores o aportantes directos en la ciudad de Salta, fuera del relleno. ¿Y qué se hace con este papel al finalizar todo ese proceso? Más papel. Es tan simple ese reciclaje. El papel blanco, que tiene mayor validez, digamos, económica, genera nuevamente papel blanco. Siempre se le agrega, digamos, celulosa virgen para que el papel mantenga la resistencia original o necesaria, depende el uso o el gramaje. Y el resto del papel de diario, de revista, manuales o ya impreso en otros colores, tiene otro precio y se recicla. Y nuevamente se le agrega un 20% por lo menos de celulosa virgen para que vuelva a tener la fibra que genera, digamos, la resistencia. Tengo entendido que van a haber premios. Así, a la gente que trae, nosotros tanto del vivero de David Suárez como del vivero municipal estamos regalando plantitas o voucher para que finalmente la ciudadanía que trae lleve lo que necesita en base a su realidad, ya sea un departamento, una vereda, un parque. ¿Le podemos recordar a la gente hasta qué hora van a estar y en dónde? Hoy día hasta las 4 de la tarde, Avenida Paraguay 1240, que es la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal. ¿Se van a realizar otros operativos así? Sí, nosotros tenemos la semana que viene, el 6 de mayo, el neumatón aquí, para dar cuenta, digamos, de los neumáticos fuera de uso. El 13 de mayo, el próximo reciclatón. Ahí sí, ese no va a ser solo de papel, sino de todo lo reciclable. Y lo esperamos en el Portal Salta también, ese mismo día, de las 10 hasta las 17 horas, donde está el ICI, digamos. Y ahí sí vamos a recuperar papel, cartón, plástico, lata de aluminio, tetra, batería de moto y auto, aparato eléctrico y electrónico, aceite vegetal usado, residuos textiles, y así estamos tratando de que y en ese reciclatón no participa un actor del reciclaje, sino por lo menos 5. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Vicky, gracias Nachito. Bueno, una buena oportunidad hasta las 4 de la tarde, bien. Avenida Paraguay 1240, ¿no? Gracias chicos. Sí. Bueno, una gran iniciativa en esta ocasión de papel, sí. Viste que sobre todo si tenés chicos en el colegio todos los años te sobra, o si vas a la universidad todos los años te sobra papel, que ahora tenés un lugar donde desecharlos. Totalmente, ¿no? Y esto es tomar también conciencia, ¿no? De que se pueden hacer y pensar políticas para recuperar, ¿no? Lo decía Ramiro, cuál es el proceso, así que bueno, se pueden llegar hasta ahí, hasta la playa de estacionamiento de la Municipalidad, Avenida Paraguay 1240 hasta las 4 de la tarde. Al 3873-077-555 es el número en donde le decíamos a todos ustedes, en el regreso de Andy también, ¿no? Usted quiere que le compartan cuáles han sido los temas más sobresalientes o que necesitamos por ahí quizás ampliarlo y desarrollarlo para ponerlo claro. De nuevo en contexto, ¿no? Así que enseguida vamos a estar compartiendo todos los mensajitos que nos van llegando, ¿sí? Bien. Eli, veníamos hablando un poco de la situación que estamos viviendo a nivel país y cómo las distintas instituciones están tomando distintas iniciativas para hacerse escuchar. Lo escuchábamos recién desde el sector de la discapacidad con una marcha convocada para las 11 de la mañana. Sin embargo, las empresas privadas no son la excepción a toda esta regla. El sector privado, y en este caso el sector industrial, ¿no? También generador de fuente de trabajo, que Argentina ha sido, ¿no? Muy reconocida muchísimos años por la fuerza de la industria, hoy están planteando una situación también compleja. Por eso nos vamos a la entrevista con Julio Facio, presidente de Cerámica Salteña y vicepresidente de la Unión Industrial de Salta. Julio, muy buenos días. Andrea Lambrisca y Eliana Chuchuy te saludan. Buen día. ¿Qué tal Andrea? ¿Qué tal Eliana? Buen día. Gracias Julio por el contacto. Bueno, aquí también, ¿no? Queriendo hablar con vos a través de tu representación dentro de lo que es también la Cámara Industrial de hace algunos días, y ustedes hicieron un posicionamiento que tiene que ver con lo que atraviesa el sector. ¿Cómo es hoy la situación? ¿Cómo se presenta, ¿no? También Salta y el resto también del sector industrial a nivel país? Bueno, como vos decís, la semana pasada fue la reunión, el plenario del Parlamento del Norte Grande que se desarrolló en la ciudad de Tucumán y se convocó a la UNINOR, que la UNINOR es la unión de las uniones industriales del Norte Grande, de las 10 provincias. Se convocó a hablar y presentar la situación del sector en este Parlamento del Norte Grande. Sí. Este Parlamento conformado por los vicegobernadores de las distintas provincias del norte y había entre 10 y 15 legisladores provinciales de cada provincia. Bueno, y en esta oportunidad lo que se hizo es declarar
al sector, o sea, lo hicimos nosotros como sector, de alguna manera nos autodeclaramos en emergencia y lo que le solicitamos a los legisladores y a los vicegobernadores es que se generen declaraciones de emergencia industrial a través de leyes de emergencia dentro de cada una de las provincias. La realidad es que la situación del sector es seria. Hoy hay industrias que están sufriendo la situación, hay una caída de consumo mezclada con una apertura de importaciones indiscriminada, se dice. Yo digo que la apertura hay que entender cómo lo está planteando, cómo lo estamos planteando nosotros como sector. Nosotros no es que buscamos tener un mercado cerrado, pero sí buscamos competir en igualdad de condiciones. Y hoy estamos compitiendo con países que no respetan normas de la Organización Internacional del Trabajo, con países que subsidian sus exportaciones, cuando nosotros tenemos inclusive impuestos para exportar. Entonces, lo que estamos buscando es que esa cancha en la cual estamos jugando se nivele y realmente podamos ser competitivos en el concierto internacional de las empresas industriales, que es algo que hoy no está sucediendo y que se está agravando también por una cuestión de falta de consumo interno en la Argentina. Claro. Julio, y esa situación, ¿no?, que ustedes analizan entonces de esa autodeterminación, ¿no?, de situación de emergencia, concretamente, ¿a qué situación se ha llegado? Es decir, un sector que tuvo que repensarse, que reinventarse, o directamente está implicado quizás el cierre, ¿no?, de operaciones de quienes se dedican a esta actividad. Bueno, nosotros, por suerte, y esperemos que no tengamos que verlo, acá en Salta no hemos visto fábricas cerradas. Sí, la industria salteña no es ajena de lo que está pasando, lo que está pasando a nivel nacional. El estrés financiero, la falta de demanda, es algo con lo cual convivimos a diario. Ahora, en esa reunión que tuvimos la semana pasada, por ejemplo, el anfitrión de los industriales fue el presidente de la Unión Industrial de Tucumán, que es el señor Jorge Rocha Ferro, y hablando con él, hoy Tucumán perdió más de 3.000 puestos industriales en los últimos meses, con cierre de empresas importantes, varias textiles, empresas dedicadas a la fabricación de plástico, de cajas. Entonces, la situación es compleja y hay que entender que también en el norte tenemos una asimetría compleja. No se produce igual en el norte que en el centro del país. Estamos lejos de los centros de consumo, estamos lejos de los puertos pensando en la exportación. Tenemos una infraestructura muy deficiente, que esto es algo que se acarrea hace muchos años, pero que hoy en día con la falta de obra pública se está exacerbando. Yo el otro día, el viaje a Tucumán, me impresionó el estado en que está hoy la ruta 34. Y en esas rutas tenemos que sacar nuestra producción. Entonces hay que entender que hoy el escenario es complejo, que estamos produciendo en una desigualdad muy grande con aquellas plantas que vienen de países en los cuales la política industrial está sobre la mesa, donde tienen infraestructura para transportar sus productos, donde tienen financiamiento para renovar su maquinaria. Bueno, todo eso en la Argentina hoy no está. Y todo esto, como te decía yo, sumado a una falta de mercado interno muy fuerte. Hoy está faltando consumo en la calle. La gente no está llegando a fin de mes. Vemos niveles de mora, lo acaba de informar el sector financiero, niveles de demora muy altos, y esto la realidad que es preocupante. Entonces, lo que fuimos a plantearle a nuestros representantes, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, es que tomen nota de esta situación, que tenemos que cuidar el trabajo industrial. El trabajo industrial es federal, se genera a lo largo y a lo ancho del país, y es un trabajo de calidad. Es un trabajo en un gran porcentaje registrado, en un gran porcentaje. La gran mayoría de las industrias tienen a toda su gente registrada, con niveles salariales que están en el orden del 30% por encima de la media de lo que es el nivel salarial argentino. Entonces, son todos motivos para poner un ojo en lo que está pasando en el sector industrial y cuidar esas fuentes de trabajo. Claro.
Vos lo planteabas, ¿no, Julio? Que es un conjunto de situaciones y determinaciones las que debieran tomarse. Vos decís, por el momento, y esperamos que no suceda esa situación en Salta, pero ¿cuántas personas están vinculadas, ¿no?, al sector industrial? Un poco para dimensionar, ¿no?, cuál es la importancia que tiene pensar en proteger y cuidar a este sector de la actividad económica. Bueno, a nivel país, hoy en día la industria argentina emplea en el orden de 1.200.000 personas directamente y se habla del orden de 4 millones de personas empleadas indirectamente por el sector industrial. En Salta, el número directo, estamos en el orden de las 20.000 personas empleadas directamente por el sector industrial. Claramente no es el sector más fuerte de la economía de Salta, pero tenemos un desafío por delante, hay muchas oportunidades y es indispensable agregar valor industrial acá en Salta por una cuestión simple. Estamos muy lejos de los puertos y eso hace que transportar materias primas represente un costo enorme o una incidencia de la logística muy grande. Y la forma de solucionar esto es agregar valor en origen. No es lo mismo, yo siempre doy, no sé, como ejemplo, no es lo mismo transportar maíz a granel que transportar carne de cerdo o vacuno o lo que sea, que el valor se multiplica por 3. Y no es lo mismo transportar carne de cerdo que poder transportar chacinados. Cada paso que vamos para adelante en la cadena de producción suman el valor agregado y permite poner productos de Salta en el país y en el mundo. Una última de mi parte, al menos, Julio, cuando hace unos días, ¿no?, también el presidente hablaba y se refería al sector industrial, ¿no?, y con adjetivos, ¿no?, descalificando, diciendo que muchos eran parte de un esquema de robo, de corrupción. ¿Cómo lo han tomado a ustedes estas declaraciones? Y a ver, a mí la verdad que me resultan muy poco simpáticas esas declaraciones. Yo digo que hace no mucho tiempo el empresario argentino era tratado de héroe y hoy es tratado de ladrón. Yo te puedo asegurar que el empresario industrial argentino, habrá alguna excepción, pero la excepción, o sea, cuando se habla del prebendarismo, se habla de la corrupción y tantas otras cosas, en el sector industrial son las excepciones. El empresario industrial argentino es un apasionado por lo que hace, invierte en fierros, esos fierros están de alguna manera fijados a la tierra, tienen sus bases puestas al piso y no es fácil montar una planta. Muchas de las empresas industriales argentinas se hablan de segunda, tercera, cuarta generación, décadas produciendo en la Argentina, con muchas veces con situaciones muy complejas, con cambios en políticas económicas, cambios de rumbo, situaciones que van variando y no varían, los rumbos económicos en la Argentina no varían unos pocos grados, sino que muchas veces vamos a fondo para un lado y de un momento al otro tiramos el freno de mano y salimos a fondo para el otro, y bueno, el empresario industrial se tiene que adaptar a eso, tiene que ir buscando la forma de subsistir en un escenario complejo. Y eso está dado por una falta de política industrial clara. Nosotros competimos con países, no sé, por ejemplo, Brasil. Brasil hoy tiene una política industrial clarísima. Pasa a la derecha, pasa a la izquierda, pasa a Lula, pasa a Bolsonaro, y nadie discute que Brasil tiene que ser un país industrial. Esto es algo que no tiene tanto tiempo. Hace 40 años la industria argentina era muchísimo más potente que la industria brasilera, y hoy Brasil está poniendo aviones en el mundo. Entonces, esto es una cuestión de decisión política, de modelo de país, y de entender que sin industria no hay nación, como dijo en algún momento Carlos Pellegrini, y lo que se dijo la semana pasada, sin industria tampoco hay región. La región Norte Grande necesita de su industria para elevar el nivel de su gente, para elevar el nivel salarial de sus trabajadores y poder generar el desarrollo en origen, que es algo que muchas veces es difícil. Si no, terminamos llenando los conurbanos de las grandes ciudades, y eso al final de cuentas no es positivo para nadie. Claro. De los 10 legisladores nacionales, ¿no?, que tiene la provincia de Salta, ¿cuántos han recepcionado este pedido o cuántos se pusieron a disposición, ¿no?, para tratar de rever esta situación y buscar alguna medida que los acompañe? Bueno, nosotros hoy hemos tenido en el día
anteayer una reunión, no con los legisladores nacionales, pero la idea es emitir un documento. Hemos tenido una reunión con el ministro de la Producción, con el señor Ignacio Lupión, con su secretario de Industria, con Rodrigo Monzón, con su subsecretario de Industria, Nicolás Sibila. Y la idea es generar una invitación, una convocatoria, para que se haga una reunión con todos los ministros de producción del Norte Grande y con las uniones industriales del Norte Grande acá en Salta. En esto el ministro Lupión se puso a la cabeza de esto y generar una convocatoria para que esta reunión sea acá en Salta y Salta tome el liderazgo en esta situación y poder llevarle un petitorio y un cuadro de situación con pedido de medidas reales a nuestros legisladores nacionales, a los legisladores nacionales de las 10 provincias del Norte Grande, y entender como región que necesitamos que nos miren, que necesitamos poder producir acá y que necesitamos poder agregar valor. Históricamente el Norte Grande vive con una asimetría muy grande, o sea, estamos muy lejos de cómo se vive y cómo se produce en el centro del país, y tenemos que trabajar desde las dirigencias políticas, de la dirigencia empresaria y los empresarios en su conjunto para cerrar esas brechas en beneficio también, en beneficio de nuestras empresas y por ende de nuestra gente también. Totalmente. Ha sido muy amable por el tiempo de esta entrevista, Julio. Un gusto, muy buena jornada. Gracias. Muchísimas gracias a las dos, muchísimas gracias por darnos la posibilidad de comentar la realidad del sector y de abrirnos la puerta para poder elevar nuestra voz. Gracias, Julio. Buenos días. Hasta luego. Bueno, y esto para nosotros es una nota que queríamos, ¿no?, tener, porque este posicionamiento que, como se vio la semana pasada, hablamos de un sector que genera muchísima mano de obra. Y un sector que, como también lo plantea Julio, en algunos otros años se hablaba acerca del potencial que tenía la Argentina, el potencial de la actividad industrial, y que era reconocido a nivel internacional. Y que hoy lo que cuenta Julio es que nosotros, particularmente en Salta, por el buen diálogo con el gobierno provincial, tratamos de sostener y de que esas fábricas no se cierren, que no se pierdan fuentes de trabajo, que no se pierdan tampoco tradiciones, porque como también lo decía, pasan de generación en generación de hombres y de mujeres que apostaron a esta tierra, que apostaron con trabajo poder generar, ¿no?, justamente la riqueza de este país, y que hoy están en una situación de alerta, y que no es solamente el sector empresario, ¿no? En este caso el sector industrial lo está planteando también el sector del personal de la salud, con la marcha que se hicieron en la semana pasada médicos de cabecera de PAMI, y que se suman en el día de hoy, por ejemplo, a otra movilización que es el sector de la discapacidad. Es decir, claramente hay un contexto que es muy adverso y que es realmente, o al menos en lo personal, me hago cargo, que habla de una crisis social y económica que está atravesando la Argentina. Y lo que pedía recién Julio es poder competir con las mismas igualdades de condiciones, ¿no? No es lo mismo una empresa que fabrica en el exterior e envía sus productos acá a una que tiene que pechar todos los días, como es la industria nacional, que en algún momento fueron destacados los héroes del país y que hoy, por el contrario, están siendo tildados prácticamente de ladrones. Ladrones, tremendo fueron las declaraciones que se hizo, ¿no? Y el primer mandatario, es decir, el presidente de la Nación, la persona que tiene el poder político más alto en la Argentina, que una persona haga esas declaraciones. Seguramente que habrá excepciones, como recién lo planteaba Julio, de personas que no son ejemplo y que deben controlarse. Para eso también están los órganos que tienen que controlar esto. Pero tildar a toda así, ¿no?, de generalizar, no contribuye en nada, en absolutamente nada responde ni mejora las condiciones que hoy estamos atravesando todos los argentinos y argentinas. Y de hecho, tenemos una deuda enorme en la generación de trabajo formal y de calidad. Eso es a los que aspiramos absolutamente todos. Se apuesta mucho a la educación, a tener habilidades, a tener mejores competencias, pero después lo cierto es que estructuralmente la Argentina tiene un enorme desafío, que es la generación de trabajo de calidad. Estamos atravesando una situación de una altísima informalidad y sobre todo en las provincias del NOA, que para eso también surgieron en distintos momentos de gestiones y administraciones nacionales programas de asistencias, de acompañamiento, de perfeccionamiento laboral, de entrenamiento laboral y algunos otros programas que eran de asistencias que tenían
el objetivo del mientras tanto ir formando a personas sin dejarlas en esa suerte de... en el limbo. En el limbo. ¿No funcionaron? Sí. Quizás muchos no funcionaron, capaz que muchos tuvieron que reverse. Hoy la decisión del Gobierno Nacional fue comunicada hace algunos días, es que se iban a disolver justamente programas como Volver al Trabajo. Pero una decisión judicial ha hecho al menos que eso se suspenda. Esto, con una cautelar, ¿eh? Y para hablar del tema estamos ahora con Darío Limachi, él es coordinador de Libres del Sur. Darío, bienvenido. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo están? Buen día, bienvenido. Bueno, contanos un poco acerca de esto. Ustedes estuvieron visibilizando la situación particularmente de estos beneficiarios. Volver al Trabajo es un programa que estaba destinado para quiénes, que está destinado, ¿no? Porque todavía. Sí, claro. Sí. Por suerte hoy tenemos una buena dentro de tantas malas que he estado escuchando el programa. Mira, cosas complicadas. Bueno, Volver al Trabajo era un programa que surge hace mucho tiempo desde el Potenciar Trabajo, que era un trabajo justamente que ustedes decían que tenía la visión de insertar personas en el mercado laboral. Me parece a mí que en alguna manera, en algunos gérmenes, como por ejemplo en Salta, ha funcionado bastante bien. A través de la rama de construcción puntualmente se ha podido desarrollar, insertar personas. Venían trabajándose de una manera muy fuerte, con obras en los barrios. Me parece a mí que el desarrollo de personas en el mundo del trabajo que desarrollen aptitudes, que puedan agarrar y por un lado empezar a explorar la manera de involucrarse de esa manera, fue frenado por el gobierno de Milei. El gobierno de Milei desde el día 1 lo que hizo fue primeramente desacoplar el potenciar trabajo de lo que era el salario mínimo vital y móvil. Esto venía de la ley de desarrollo social, en la cual vos pretendías que el salario social complementario, la ley de emergencia social decía, el salario social complementario, que es la anterior al potenciar trabajo, hacía que esto sea la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Entonces se juntaba el consejo del salario, aumentaba el salario mínimo vital y móvil y el potencial aumentaba. Milei desde un comienzo, primero desengancha el potencial trabajo del salario mínimo vital y móvil, y después lo que hace es desglosarlo en dos: acompañamiento social destinado a personas mayores y Volver al Trabajo, que es el programa que tenía. Plantea que es un programa que no tenía vía y básicamente lo mata con ese decreto. Ese decreto vencía en abril, en este mes, y entonces se terminaba por dejar 52.000 familias salteñas prácticamente en el caño. 52.000 familias 52.637 personas. O sea, es un número importante. Es un número, ustedes se imaginarán, obviamente tenés concentrado mucho en lo que sería Gran Salta, en el área metropolitana, y en los departamentos del norte, pero también hay ciudades, hay municipios del interior que tienen una considerable cantidad de programas sociales con respecto a lo que es el municipio. Y como ustedes sabrán, es muy difícil insertarse en el mercado laboral, lo estamos viendo. Sí. Entonces, en el día de ayer, el Juzgado Federal de Campana, por petición de un amparo colectivo a raíz del pedido de muchos beneficiarios que se quedaban sin ese ingreso, dio lugar a una medida cautelar que prohíbe la baja del potencial, del Volver al Trabajo hasta nuevo aviso. O sea que lo sostiene de alguna manera y lo sostiene en la misma forma en la que venías dándose en el último tiempo. ¿Cuánto es lo que percibe una persona? Percibe 78.000 pesos. Nada. Sí, ahí hay una trampa, ¿no? Hay una trampa, chicas, porque yo sé que por ahí con el costo de vida que tiene, parece muy ínfimo, pero hay dos cosas para ver. Una, la posibilidad de vos tener predicción o algún tipo de certidumbre sobre un ingreso una previsibilidad. Claro. ¿Sabes por qué? Porque esto está destinado a personas que tienen situación de vulnerabilidad y esas personas están en economía informal. Entonces, primero, para empezar, vos podés laburar en algún lado y tenés achanga, y como todos sabemos, el consumo está parado, entonces la achanga se paraliza. Y por otro lado, hay mucha gente que se dedica al comercio, a emprender, y lógicamente vos, si salís, va a haber, y a veces que salís y tampoco hay porque no hay venta. Entonces, tener el mínimo de previsibilidad, como decís, es fundamental. Y la otra cuestión que es importante es la cantidad de dinero que se mueve en la economía chiquita de Salta. Claro. 4.114 millones de pesos por mes, que eso significa la pollería de la esquina, la carnicería, el mercadito, que son locales que no sé cómo van a mantenerse abiertos sin ese ingreso de dinero. ¿Se había llegado a quitar algún plan acá en Salta? No, en Salta no. ¿Después de esta decisión? No. No. Lo que pasa es lo siguiente, mirá, a partir de abril se terminaba esto, o sea, en mayo no se cobraba.
Esta medida cautelar lo que hace, le da al gobierno dentro de 3 días hábiles la orden de acatar esto. El gobierno tiene 5 días para responder esto. Como siempre decimos, que puede esperar de un burro más que una patada, entonces el gobierno seguramente va a apelar, como lo hizo con la ley de financiamiento universitario, con la ley de discapacidad, sabemos cómo se mueven este tipo, entonces eso nos llama a nosotros a estar en alerta permanente y a visibilizarlo, porque esto no solamente nace de el criterio social y jurídico del juez, que me parece muy acertado, sino también de una, como decían ustedes, de visibilidad y lucha popular. Claro. Nosotros acá hemos abonado a la visibilidad con ollas populares, con intervenciones, con presentaciones en la Cámara de Diputados, y nosotros empezamos a seguir en pie de lucha hasta que esto se mantenga firme. Claro. Decías, un poco más de 52.000 familias reciben esta ayuda económica, que es mínima, pero les permite una cierta previsibilidad. ¿Hay más también que están intentando ingresar a este plan? Mira, siempre hay gente que viene y te pregunta, porque realmente la necesidad de la gente abruma. Nosotros la semana pasada hemos hecho unas ollas populares en la zona sureste, en la zona este, y vos ves una fila de 250, 300 personas que vienen a buscar un plato de comida, ¿me entendés? No es que ni siquiera es pedirte trabajo, ni siquiera es pedirte un programa social, es ya pedir comida. Niños solos, abuelos mayores, realmente la situación empieza a crujir. Y en ese sentido, ¿no? Bueno, con esta decisión, ¿no? En este caso de este juez de Campana, se suspende o se mantiene, ¿no?, la vigencia del programa. Pero ya hay beneficiarios, por ejemplo, que este mes dejaron de contar con esos recursos. Mira, la política del gobierno de Javier Milei es todo el tiempo excluir gente, lo único que sabe es ahorrar plata para pagarle a los fondos internacionales, y acá la gente que vaya por la suya. Lo han hecho mira, la situación de los programas sociales es la misma que pasa con discapacidad, que pasa con universidades. Si el tipo, vos te da vuelta y te saca la billetera, mejor para él. ¿Cuántas veces nosotros sabemos de gente que necesita, no sé, una señora de Seiclantá que necesita renovar su pensión y dice, no, venga caminándose hasta Buenos Aires? Es una situación que pasa todos los días. Seguramente si alguno de ustedes fuera beneficiaria le va a saltar, no, tenés un viaje que hiciste a las Bahamas, como hacen ellos, o te han saltado 4 propiedades como Adorni, o tenés un crédito del Banco Nación por 500 millones de pesos, y vos vas a decir, che, pero mirá, yo vivo en una silla, bueno, venga y justifique. Y vos tenés que mandar 2 mails, y gente que no tiene internet, que no tiene computadora, gente grande, gente que no sabe, y a esa persona la dejaste afuera. Todos los meses dejan afuera gente sistemáticamente con la maña de poner trabas, y en este momento precisaban hacerlo de un plumazo. Y ¿saben qué es lo peor? Que mienten y confunden a la gente. Ellos la semana pasada, sabiendo que iba a haber una resistencia, no solamente de las organizaciones, sino también del punto de vista de las cámaras, del punto de vista de las universidades, de la iglesia, sacaron un programa que se llama Fomentar, que te dicen, no, ya no va a haber programa social, va a haber voucher. ¿Qué entiende la gente? Ah, ¿me vas a un voucher para plata? No, era un voucher para capacitaciones. ¿Sabes cuántos cupos hay para capacitaciones? 40 cupos. 40 cupos, pero ¿en dónde? En la provincia de Salta. Porque ellos te dicen, sí, vamos a capacitar. Primero, ¿cómo capacitas 900.000 personas que hay en todo el país? Segundo, ¿cómo haces para federalizarlo? Porque una persona que te vive en Urundel y lo necesita, no va a ir a Avenida de Mayo a capacitarse. Vos necesitas, como Estado, poder garantizar eso, y no lo hacen. En territorio. No, totalmente, Vamos a pensar en eso. Bueno, como novedad, ¿no? Y como ya así como efectivamente como comunicación para los beneficiarios. ¿Qué deben hacer ahora? Tienen que, vos lo decías, desde la organización, ustedes están en estado de alerta, pero los beneficiarios, ¿alguna recomendación? ¿Hay alguna oficina que los atienda además acá? No, mirá, el desguace que han hecho de todo lo que tiene que ver con asistencia ha sido tremendo. Han retirado sus oficinas de Salguancé, han empezado a echar trabajadores a la calle, que eso también es algo que hay que decirlo, y han empezado a cerrar oficinas. El manejo de ellos es por mail. Yo creo que hay que tratar de que esta medida cautelar se mantenga en pie. Uno por ahí puede pensar que no depende de uno, hay un juzgado de Buenos Aires, qué sé yo, pero yo estoy seguro que la visibilidad y la lucha han abonado a que el juez aplique criterios de justicia social, como son las 100 reglas de Brasilia, para poder justificar este. Entonces, la recomendación que se le puede hacer a los beneficiarios sea que luchen, que se acerquen, que visibilicen, que se comuniquen, que busquen la solidaridad de muchas personas. Hay que pensar también que hay que ser solidario con los universitarios, con las personas que tienen discapacidad y su familia, que hoy están luchando en una marcha. Todos juntos tenemos que salir de esto. Te agradecemos muchísimo el tiempo. Muchas gracias. Como siempre, ¿no? Bueno, actualizando un poco la información, claro. Hay muchísima preocupación porque bien lo planteaba Darío, en Salta estamos hablando de casi 53.000 familias
que para muchos de ellas estos recursos, ¿sí?, eran quizás lo que podían aguantar un poquitito dentro de los hogares, pagando algún servicio, cubriendo quizás alguna comida, y que además no se tratan de personas que no trabajen, no se trata de personas que no se capaciten, se capacitan, la luchan todos los días, y bueno, hoy esta decisión obviamente que los preocupa, los angustia, y por eso es que se ha visibilizado, y en este caso incluso se ha tenido que resolver a través de una instancia judicial, ¿no? Bueno, últimos minutos ya, Eli. Les vamos a dar espacio a nuestros televidentes que estuvieron escribiendo ahí al número que aparece en pantalla. Buen día, Andy, Eli. Las extrañamos cuando no están. Las mañanas son más lindas con ustedes en la pantalla. Bueno, vamos por un buen programa hoy. Feliz jornada, dice Carlitos Landívar, que siempre nos ve, así que le mandamos un beso gigante. Pero le hemos dejado también con excelente compañía. Claro. ¿No? Excelente compañía han tenido aquí durante estos días. Así que somos un equipo y nos van a ver a todas dándonos una mano. Tal cual. Qué bueno ver el dúo dinámico. Bienvenida Andrea, Eli, abrazos, dice Gabriel. Gracias. Por acá. Ha estado todos los días pendiente Gabriel, Muy bien. Siempre preguntado también por vos. Bueno, así gracias. Que todos muy contentos. Buen día, chicas. Y un día regresaste, Andrea, dice yo, jubilado, muy molesto y enojado con los políticos por las subas que se dan en sus sueldos, y a los viejos que aportaron 30 años, Villarruel autorizó un aumento de 1 millón de pesos a los empleados del Congreso. Y a los jubilados le dan 12.930 pesos. Tremendo, ¿eh? Bueno, muchos mensajitos. No sé, ahí veo la pantalla de móvil, pero ya nos estamos quedando sin tiempo, chicos. A ver, ¿a dónde nos vamos? Hola, Vicky, ¿cómo estás? Bueno, ahí te vemos, legislatura provincial. Tenemos muy poquito tiempo. Vicky, contanos qué es lo que, cómo está la situación por ahí. Hola, chicas, ¿cómo están? Bueno, estamos acá frente a la legislatura con las chicas que, bueno, están marchando por lo que se viene, esta nueva reforma de la nueva ley de discapacidad. Estamos con la directora de Colibrí, nos va a contar un poquito de la situación que se está viviendo hoy en día y de por qué están acá hoy reclamando por esta nueva ley. ¿Cómo está? Bueno, buenos días, gracias por estar presente. Bueno, estamos acá fundamentalmente por el atropello del gobierno, por un lado, de no poner en vigencia la ley de emergencia en discapacidad, a pesar de que fue sancionada ya hace un tiempo atrás, de querer cambiarla y vulnerar derechos adquiridos de las personas con discapacidad, como ser las pensiones. Es todo un trámite nuevo que exige, por ejemplo, el de darle de baja a todas y que comiencen de cero a gestionarla. Eso significa tener que hacer certificados médicos de neurólogo, de fonoaudiólogo, de psicólogo o psiquiatras. Eso tiene un gasto. Ya el año pasado ya lo modificaron por el mismo motivo. Y ahora, de nuevo, es una vulnerabilidad de absolutamente todos los derechos, no solamente con la pensión. ¿Qué es lo que pasa? Si una persona tiene una pensión, no tiene derecho a trabajar. Claro. Y una persona con discapacidad se prepara para el mundo del trabajo. Para eso trabajó desde las más tempranas edades, con la atención temprana, después la escolaridad, la inclusión y todo el trabajo que las familias sin descansos hacen por sus hijos. Entonces tienen derecho a tener la pensión porque tienen una condición en cuanto a la parte de discapacidad, y por otro lado porque necesitan trabajar como cualquier persona de este mundo. Totalmente. ¿Hasta qué hora se van a quedar acá enfrente de la legislatura? Bueno, pensamos estar más o menos 1 hora, 2 horas, lo que sea necesario. Bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes nuevamente. Gracias. Gracias, Vicky, gracias, Nachito, también. Bueno, estamos ahí en el lugar en donde va a ser el punto de encuentro de esta movilización que se va a dar en Salta, en todo el país, ¿no? Justamente pidiendo la aplicación de la ley de emergencia.
Se ha pasado rapidísimo el programa. Volando, Sí. Pero mañana nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a volver a encontrar a partir pasadita a las 9 de la mañana. Vamos a estar aquí con todos ustedes. Pero no se puedan porque hay muy buena programación, ¿no? Como siempre aquí en Somos Salta Jujuy. Y como siempre también se dan una vuelta por Loble y Salta. Santiago del Estero 610 y 618. Nueva temporada, ya estamos otoño-invierno. Colores y prendas divinas, chicas. Así que vayan porque realmente van a encontrar cosas impecables. ¿Sí? Bueno, Eli, nos volvemos a ver mañana. Adiós. Que tengan un lindo día. Chao. Chau.